Probando sonido, probando sonido. No me escucho todavía. Ya. Sí, Vamos. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Somos 314. Ayer estábamos inscritos, creo que 1000. Normalmente se espera la mitad cuando se tienen estas cantidades. Iremos esperando a quienes se vayan metiendo a esta sesión. Pero bueno, por vía de mientras, a todos bienvenidos. Por ahí, César, traigo un eco. No sé si me pueden ayudar. No sé si sea yo mismo. A ver, creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Pues a todos bienvenidos. Les vamos a pedir que vea Vanessa Canario, si nos ayudan con su todos, si fueran tan amables de ayudarnos con su micrófono para que tengamos una sesión muy eficaz. Vamos a estar aproximadamente 2 horas con ustedes platicando de estos cambios. Los cambios más representativos, hoy voy a tocar los cambios, no sé si los más importantes de la reforma, pero sí los más urgentes. Hoy voy a tocar eso. Precisamente por eso nos animamos a hacer una sesión adicional a la que hicimos el año pasado. El año pasado estuvimos platicando acerca de la reforma aduanera, como ustedes recordarán, precisamente por esto, ¿no? Que se publicó una reforma muy importante el año pasado, entrando en vigor el 1 de enero del 2026, junto con otras leyes que ya también comentamos el año pasado, como el Código Fiscal de la Federación, principalmente la Ley Federal de Derechos, Ley del IEPS, la Ley de Ingresos de la Federación, y también a finales de diciembre las reglas 2026, tanto la resolución miscelánea fiscal para el 2026 como las reglas que vamos a ver el día de hoy que tienen que ver con comercio exterior para el 2026. Recordemos que hace falta que se publiquen dos reglamentos, mínimo, mínimo. Todavía hace falta varias reformas para terminar de implementar esta reforma aduanera y de comercio exterior. Número uno, falta que se publique el reglamento a la ley aduanera, que es la que terminará de aclarar diversos puntos que todavía no son aclarados en las reglas de comercio exterior. Iré comentando algunos puntos que me parecen interesantes, es decir, las propias reglas no alcanzan todavía a aterrizar e instrumentar en la vía operativa y en la vía administrativa las reformas del legislador a nuestra ley aduanera, número uno. Entonces, hace falta que se publique el reglamento a la misma. Por otro lado, también hace falta que se publique un reglamento interior, el famoso reglamento interior de la ANAM, ese que le va a dar vida operativa, administrativa, entre otras figuras, a lo que conocemos ya como el Consejo Aduanero, esa nueva figura que nos dejan ver en el 159A de nuestra ley aduanera. Repito, Consejo Aduanero, que es por donde van a pasar gran parte de los trámites, de las decisiones, de las solicitudes, ¿no? Que tienen que ver con el marco normativo aduanero. Una situación que vamos a ver cómo nos va con esto. Estaremos muy pendientes, ¿no? De la operación de este nuevo consejo y bueno, pues para todos esos efectos hace falta reglamentación. Entonces todavía nos falta información para terminar de cumplir adecuadamente con lo que establece la reforma. Este webinar, repito, tomé la decisión de abrirlo dadas las dudas que estoy viendo todavía en la operación. Por eso me voy a referir a algunas reglas, solo algunas reglas, y créanme que nos vamos a tomar todo este tiempo para aclarar todas las dudas que estén todavía en el ambiente, con tal de tener despachos aduaneros pues lo más eficaces, lo más eficientes posible, porque, repito, sigue siendo esto un caos. Ya lo es con la propia reforma. Esto que tiene que ver con la conformación de expedientes, y empiezo a aterrizar el tema, empiezo a abrir el tema. Esto que tiene que ver con la conformación de expedientes, hay mucha controversia. Si ya es un problema administrativo importante, ya es una carga administrativa importante, lo cierto es que de nada ayuda el que lo interpretemos mal y que lo hagamos todavía mucho más dramático.
razón por la cual, repito, hoy nos vamos a concentrar, vamos a ir con mucho detalle en estos temas y vamos a ir atendiendo todas sus consultas, todas sus preguntas. Recuerden que este espacio es para ustedes. Este espacio lo hemos ido generando durante diversos años precisamente para tener un espacio de discusión, un espacio de comunicación con todos nuestros clientes y nuestros seguidores respecto a estos temas novedosos. Bueno, habiendo dicho esto, me arranco con la primera regla, esta que tiene que ver con la 1414. A ver, ojo, esto no se trata, y voy a ser muy categórico en varios aspectos, esto no se trata de simple y sencillamente entregar información. Esta regla 1414 que nace de la fracción sexta del artículo 162 de ley aduanera, no tiene que ver con que el agente aduanal me requiera información y yo se la entregue, ¿no? Y entonces, pues es un listado, es un checklist de documentos que ahora le tengo que entregar al agente aduanal y pues bueno, me lo pide y pues yo se lo tendré que aportar porque si no, pues no voy a poder despachar, ¿no? Ojo, no es tan simple como se ve, no es tan simple como se ve. Esto no atiende a solamente tener un listado de documentación y un listado de información que ahora le tengo que proporcionar a mi agente aduanal para el despacho aduanero. No es así de simple y por ahí quiero empezar, quiero concientizar qué es lo que hay atrás de la reforma, qué hay un poco en la exposición de motivos, qué hay respecto del ánimo fiscalizador de las autoridades que nos lleva a este tipo de obligaciones que parecieran, no lo es, pareciera que simple y sencillamente atiende a un listado de documentos y de información. No lo es. Hay un trasfondo muy importante que tenemos que identificar, que tenemos que comprender para darle una correcta interpretación a la norma y sobre todo darle un correcto cumplimiento. Primer punto que quiero que entendamos todos, señores, esta regla 1414, si bien es cierto, tiene que ver con una nueva obligación para los agentes aduanales, realmente se trata del importador y del exportador. ¿Cómo que realmente se trata del importador o exportador, Antonio? Sí, miren, si bien es cierto, pareciera que se trata de los agentes aduanales porque ellos son los obligados, si te das cuenta en toda la regla 1414 y en la fracción sexta del 162, habla única y exclusivamente de los usuarios del servicio del agente aduanal, es decir, de los que importan y exportan, de los importadores y de los exportadores. En ningún momento la fracción sexta del 162 en su párrafo segundo y tercero, que son los nuevos, en ningún momento en las fracciones a las que se refiere la 1414, en ningún momento habla del agente aduanal. No se habla del agente aduanal, no pide información del agente aduanal. Esta obligación, repito, si bien es a cargo de nuestros agentes aduanales, es porque el SAT, es porque la NAM, es porque las autoridades fiscales y aduaneras dudan del importador y del exportador. Esto trae mensaje para el importador y para el exportador, en donde dicen las autoridades, yo ya me di cuenta, dice la autoridad, que no solo me mienten los contribuyentes en las facturas, en las famosas ventas de CFDIs, como todos lo conocemos, que incluso actualmente es un delito, no solamente me mienten los contribuyentes cuando facturan, no solamente facturan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, sino que ya me di cuenta que en los pedimentos también me mienten. La misma naturaleza de problema que tengo en las facturas, dice el gobierno federal, lo tengo en los pedimentos. Hay quienes mienten en lo que están importando y exportando, les ponen fracciones arancelarias que no corresponden, que corresponden a otros productos, ponen descripciones que no corresponden, que corresponden a otros productos distintos a los que despachan, ponen cantidades distintas a las que realmente están importando y exportando. Y algo muy importante, declaran valores de mercancías por debajo de lo que realmente cuestan a valor normal, a valor libre mercado, libre compraventa, libre competencia, o simple y sencillamente no es el valor adecuado para las mercancías, ¿no? Las famosas subvaluación o sobrevaloración aduanera que ya sabemos que tiene implicaciones legales, en fin, entre muchos otros datos que se ponen en el pedimento, me mienten, así como en las facturas.
También dicen las autoridades que en los pedimentos hay operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Así lo estableció el legislador en la reforma al artículo 103. Principalmente Jessica Robles, apaguemos micrófono, por favor. Principalmente esto lo dejó ver el legislador en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación mismo, que también entró en vigor el 1 de enero del 2026. Presunción de contrabando, ¿no? Comercio exterior. Entonces, señores, lo que nos está diciendo el mensaje de la autoridad es: no le creo a lo que me declaran en los pedimentos. Me están mintiendo en los pedimentos con el único fin de defraudar al fisco federal, entre otros, afectar derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad ambiental, el derecho a la seguridad nacional, a la seguridad pública, afectando incluso a las regulaciones y restricciones no arancelarias, incumpliendo, ¿no? Con regulaciones y restricciones no arancelarias. Bueno, entonces no les creo, dice el SAT por conducto del legislador. Y como no les creo, les voy a poner un policía para que vaya a revisar ese policía a ver si es cierto lo que dicen las empresas que son, a ver si es cierto que no son empresas fantasma, a ver si es cierto que no son empresas fachada, a ver si es cierto que no son empresas de papel con padrón de importadores, ¿no? Porque atrás de esto hay mucho fraude aduanero, dice la autoridad, y eso se convierte en una afectación a la hacienda pública y a los derechos humanos vía regulaciones y restricciones no arancelarias. No les creo. Entonces, vamos a ponerles a un capataz, vamos a ponerles un policía que, de acuerdo con el artículo 162, fracción sexta, fíjense, te lo voy a poner en la pantalla para que todos veamos de dónde viene esta situación. Ojo, te estoy poniendo la ley aduanera, por favor, confírmenme cuando la vean, por favor, la ley aduanera, para ir Sí todos se en ve. orden, ¿no? Por favor. Sí se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Miren, el artículo 162 ya quedamos que es un artículo que habla de las obligaciones a cargo de los agentes aduanales. Ahí lo dice. La fracción sexta se modifica para adicionar estos dos párrafos que te estoy mostrando en la pantalla. Te dice, el agente aduanal tiene la obligación de cerciorarse. Ojo con las palabras que decidió utilizar el legislador. ¿Qué significa cerciorarse? Analícenlo, búsquenlo en los diccionarios y cerciorarse les va a decir asegurarse, confirmar, verificar que, ojo, que se encuentran los usuarios de sus servicios del despacho de mercancías, es decir, los importadores y exportadores, que se encuentren plenamente identificados. Entonces hay dos palabras muy importantes: cerciorarse y plenamente. Cerciorarse y plenamente. Cerciorarse, que ya dijimos algunos sinónimos, algún significado, que es asegurarse, confirmar, verificar, ¿no? Ojo, ojo, ese es el verbo rector de la nueva obligación. El verbo rector de la nueva obligación es cerciorarse, asegurarse. Entonces, con esto, lo primero que te quiero decir, importador y exportador, es que tu agente aduanal, dado que el verbo rector es irse a asegurar, cerciorarse, de lo que vamos a ver a continuación, seguramente te va a estar contactando en breve, si no es que ya lo hizo, o por correo electrónico para decirte que te va a ir a visitar. Seguramente muchos agentes aduanales van a ir a visitar a sus clientes porque el verbo no es recibir información por mail. Eso no lo dice el artículo. El artículo dice cerciorarse. Y para irse a asegurar no basta con pedirte información por correo electrónico para que le mandes fotografías y de esa forma ya se aseguró. De esa forma nadie se puede asegurar porque la documentación se puede alterar. Entonces, ojo con cerciorarse. ¿Y por qué te lo digo? Porque te va a avisar si lo va a hacer directamente esta visita del agente aduanal o lo va a hacer por conducto de sus oficinas, por conducto de su personal. Y ojo, yo en algunos casos estoy recomendando que también se lleven a cabo esas visitas mediante un fedatario público para que dé fe de todo lo que se tiene que acreditar respecto de la fracción sexta de este artículo 162 y respecto de la 1414. Oye, Antonio Barragán, ¿en dónde dice en la 1414 una fe de hechos? En ningún lado,
porque siempre me preguntan, oye, pero es que eso de la fe de hechos que tú dices no lo dice la 1414. Tienen razón, no lo dice la 1414. Sin embargo, dada la obligación, dado el verbo rector que tiene que ver con la obligación, me parece que puede atribuir con un elemento eficaz una fe de hechos al cumplimiento de la misma, ¿vale? Es una recomendación. Entonces, habrá agentes aduanales que esto lo vayan a implementar o que lo vayan a plantear con ustedes. Ayer me gustó mucho de una plática de esto y un importador me dijo, oye, ¿qué tal si yo practico la fe de hechos y se la comparto a todos mis agentes aduanales? Perfecto, ¿no? Porque dicho sea de paso, el importador vale mucho la pena que defina cuál es la documentación, cuál es la información que en atención a esta obligación le va a proporcionar a todos sus agentes aduanales, porque te vas a encontrar con peticiones diferentes. Mi agente aduanal de Manzanillo interpreta esta obligación y me va a pedir un papel de más o un papel de menos. El de Ciudad de México, el de Laredo, el de Veracruz, el de Altamira, todos los agentes aduanales, mientras sean distintos agentes aduanales, van a interpretar medianamente de forma distinta el cumplimiento de esta obligación. No se trata de darles gusto a todos, se trata de definir un estándar de información y documentación que vamos a tener que proporcionarles a los agentes aduanales que me despachen por cualquier aduana, ¿no? Si va a haber alguna diferencia entre uno y otro, se tendría que justificar a lo mejor en razón del tráfico, ¿no? Marítimo, aéreo, terrestre, pero si no, tendría que definirse el mismo estándar de entrega de información para todos. Ese estándar que tiene que ver con el cumplimiento de la regla 1414, en cumplimiento de la fracción sexta del artículo 162 que estamos analizando, y desde luego ese que sea compatible, ojo, compatible con tu reglamentación y políticas internas. ¿Por qué digo esto? Porque llega un momento en que hay información que posiblemente exista algún obstáculo legal, algún obstáculo que haga imposible el compartir esa información. Ahorita les digo qué podemos hacer y qué les propongo para que hagamos en ese tipo de casos. ¿Vale? Ojo con lo que te voy a decir ahorita. Este es un punto muy fino. Al importador y al exportador le debiera interesar darle la información correcta y completa y después actualizarla permanentemente, porque esto no se atiende nada más dando esta información y que nos visiten con fe de hechos o como nos quieran visitar y se acabó el partido. No, esto, además de cumplirse, se va a tener que seguir actualizando en la medida en la que se vayan modificando los aspectos que se quieren fiscalizar con esta nueva obligación. Y eso depende de ti, importador, exportador, porque la gente aduanal no es adivino. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir. Al importador y al exportador es a quien más le interesa cumplir con esta obligación, aun y cuando sea una obligación a cargo del agente aduanal. ¿Cómo? Eso no lo entendí, Antonio. Si es una obligación para el agente aduanal, ¿por qué me dices yo que soy importador exportador que a mí me interesa más cumplir con la obligación a cargo del agente aduanal que al propio agente aduanal? A ver, a los dos les interesa por obvias razones. A la agente aduanal, si no la cumple, le suspenden la patente, pero al importador, cuando digo que le debiera de interesar más que a la agente aduanal, es porque, repito, el expediente se trata de ustedes por las razones que ya comenté, porque a ustedes es a quien no les cree la autoridad y por eso pone a la agente aduanal para que vaya a verificarlos. Y ojo con esto, una vez que la agente aduanal, fíjate bien lo que dice este párrafo, una vez que la agente aduanal integra el expediente y lo conserva, ojo, ahí lo dice, tercer párrafo realmente de la fracción sexta, dice, estará obligado a ponerlo a disposición, ahí lo estoy sombreando, a ponerlo a disposición de las autoridades aduaneras cuando sea requerido. Lo que te quiero decir es que ese expediente, más allá de servirle a la agente aduanal para un análisis de riesgos, que también sirve para eso, el agente aduanal va a hacer un análisis de riesgos y va a decidir a quién le va a seguir prestando el servicio del despacho aduanero y a quién no. Evidentemente, lo que buscan con esta obligación es limitar la prestación del servicio para todos aquellos que no cumplan con este parámetro mínimo de regularidad. Se genera un parámetro mínimo de regularidad
vía documentación, vía materialidad, que ahorita vamos a analizar. Y ojo, ¿por qué digo que a ti te interesa más que al agente aduanal cumplir? Porque si es requerido el agente aduanal y el agente aduanal no cumple con entregar la información porque tú no se la entregaste, importador, exportador, o porque tú no se la actualizaste, o porque la entregamos con errores o con falsedad, ojo con esto, eso va a derivar en un acto de molestia para los importadores y exportadores, porque repito, el fondo de la obligación eres tú, no el agente aduanal. Entonces ya te diste cuenta que no solamente es pedir por pedir, no solamente son documentos o información que se le ocurrió al agente aduanal pedirte a partir del 1 de enero del 2026. Esto habla de ti. Él integra, él pide la información, la requiere, la obtiene, la guarda, la conserva y espera a que se la pidan. Cuando el SAT o cuando la autoridad aduanera se la pida, va a analizarla, va a verificar si el importador exportador es confiable y si ve alguna anomalía, va a dirigir un ejercicio de facultades de comprobación. Aquí la pregunta es, ¿quieres llamar la atención? No cumplas con esta obligación junto con el agente aduanal. ¿No quieres llamar la atención? ¿Quieres caminar por el camino de hasta cierto punto seguridad jurídica en tus despachos aduaneros de mercancías y que esto no genere una afectación posterior? Cumple con la obligación importador-exportador y entendamos, sepamos leer qué es lo que hay atrás, exposición de motivos de esta reforma. Esto no tiene que ver con no le creo a la agente aduanal. Ellos ya tienen sus propias modificaciones y sus propias reformas que atienden a la figura del agente aduanal, cómo se debe de comportar a partir del 1 de enero del 2026. Esta en lo particular, repito, insisto, tiene que ver con el importador-exportador. Entonces, ojo, importadores, analicen que deben de cumplir con esta obligación. A ustedes más que a la gente aduanal les interesa bajo los términos que acabo de explicar. Cuidado, si no ustedes mismos se van a poner en un foco rojo, ¿vale? Bien, habiendo dicho esto, fíjate bien lo que le encargan al agente aduanal para efectos de que se cerciore, que ya vimos que es el verbo rector de la obligación y ya vimos qué significa y entonces cómo se tendría que practicar. Lo primero de lo que se tiene que cerciorar la agente aduanal es que los importadores y exportadores se encuentren, número uno, velo anotando, se encuentren plenamente identificados. Identificados, entiéndase, que se dejen ver, que no estén escondidos, que estén localizados, como lo dice el Servicio de Administración Tributaria en sus domicilios, que cuando se llegue a los domicilios se dejen ver, que ahí existan, que les abran la puerta, que confirmen que ahí está el contribuyente, que confirmen que ahí está el importador. ¿No? Es como los seres humanos cuando llegamos a algún lado y nos piden una identificación oficial para saber quiénes somos, porque nos estamos dejando ver y nos tenemos que acreditar con una fotografía y con datos personales oficiales, registrados de forma oficial, a eso me refiero, para que el que nos permita el acceso nos lo pueda permitir, porque nos estamos dejando ver, nos estamos identificando quiénes sí somos en donde sí vivimos, ¿no? ¿Cómo sí nos llamamos? Bueno, lo mismo es para la plena identificación de las empresas. Ve agente aduanal y cerciórate de que están plenamente identificados. Con base en su domicilio fiscal, por supuesto, pero también en los domicilios de plantas, bodegas, sucursales y establecimientos en donde estén llevando a cabo sus actividades de comercio exterior. Por supuesto, esto no solo termina en el domicilio fiscal. Además del fiscal, repito, todos estos domicilios que tienen que ver con la operación de comercio exterior, dado que en esos otros domicilios es en donde vamos a acreditar, ojo, otro de las obligaciones que nos exige la fracción sexta del 162, que es que se cerciore que además de estar plenamente identificados, cuente con infraestructura, que es lo segundo que quiero ver. Entonces, ya quedó claro que es identificación. Si llegan a tener preguntas al respecto, para eso está el chat de la sesión. Ahorita voy a hacer una pausa y me voy a poner a contestar preguntas.
Lo segundo, ojo, que quieren que se cerciore el agente aduanal es que cuente el importador-exportador, lo estoy sombreando, con infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? La infraestructura es empleados, obreros, trabajadores administrativos, un lugar en donde se esté desempeñando la labor comercial del importador exportador, es decir, un almacén, una planta, una bodega, una oficina comercial, maquinaria, equipo, transportes, si es que hay transportes, y todos aquellos otros medios, mobiliario, ¿no? Material administrativo, entre otros, toda esa todo ese conjunto de bienes, vamos a llamarle así, que guardan relación de forma objetiva con el modelo de negocio de la empresa, con el modelo de negocio del importador-exportador, ese modelo de negocio que se deja ver en el objeto social de las actas constitutivas, ese modelo de negocio que se deja ver cuando se dio de alta las actividades económicas ante el Registro Federal de Contribuyentes por las que va a tributar el México esa sociedad anónima, esa sociedad civil. Ahí está el modelo de negocio. Bueno, y entonces si dice para elaboración, transformación, reparación, importación, exportación, bueno, pues si van a transformar, si va a haber un proceso industrial, si va a haber producción, pues debe de haber infraestructura, esa que ya mencioné, que guarde relación, que alcance a demostrar de forma objetiva, verosímil, que sí se está llevando a cabo eso que dice el objeto social, que sí se está llevando a cabo eso que dicen las actividades dadas de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes y con eso empezar a demostrar que no se trata de una empresa fachada, que no se trata de una empresa de papel, que no tenga infraestructura para llevar a cabo esas importaciones o esas exportaciones o para emitir esos FDIs. Todo tiene que ver con infraestructura, con materialidad, con recursos, en donde se pueda demostrar que lo que estás declarando en pedimentos, lo que estás declarando en facturas es verosímil, es verdad. Tan verdad es que tienes todos los instrumentos, toda la infraestructura para poder prestar ese servicio que facturas, para poder prestar ese acto de comercio al que te dedicas y por el cual estás vendiendo mercancías al extranjero o en territorio nacional y por lo cual necesitas mercancías de importación para llevar a cabo esos procesos productivos. Oye, yo soy prestadora de servicios en la misma dimensión, en atención a lo que sí haces. Soy un MX de servicios de acuerdo a lo que hagas. Solo tienes almacén, no tienes maquinaria porque no realizas procesos productivos. Bueno, lo que haga sentido y cada quien tendrá una infraestructura completamente distinta. Les pongo otro ejemplo. Yo actualmente trabajo con algunas empresas petroleras que importan un montón de hidrocarburos a México, un sector muy sensible, y que solo tienen una oficina de representación comercial en México. Entonces, ¿no hay refinería? No, no hay refinería. La refinería está en Estados Unidos. Oye, entonces no hay almacén. No, no hay almacén. Es una oficina de representación comercial. Oye, entonces no hay pipas, entonces no hay transporte propio. No, eso se subcontrata. No, entonces es una oficina de representación comercial, Antonio, que está en un edificio corporativo muy bonito aquí. Sí, nada más. En esos términos tendría que acreditar la infraestructura, sí, porque eso es lo que viene a hacer a México. ¿Para qué se vino a establecer a México esa empresa? Para efectos de tener una representación comercial y se acabó. En esos términos tendrá que decir su objeto social, qué hace, lo que hace. Sí, en esos términos se dio de alta ante el SAT. Sí, en esos términos obtuvo su padrón de importadores. Sí, en esos términos verifica, cerciora la infraestructura, pero esa que tenga que ver con ese modelo de negocio. No le, ya me tocó, es que me están obligando a tener almacenes, es que los agentes aduanales me están obligando a que tenga obreros y pues no puedo tener obreros porque no hago un proceso productivo. Señores, atendamos a la verdad de los hechos y con base en esos hechos acreditemos infraestructura. Espero haber sido claro. Entonces, cerciorarte, agente aduanal número uno, de la plena identificación. Ya sabemos qué es plena identificación, ya sabemos por qué lo están pidiendo. Infraestructura, ya sabemos por qué lo están pidiendo. Si te das cuenta, nos están aplicando la misma medicina que durante muchos años le han aplicado a las factureras, ¿no?
precisamente porque no creen en ellas. Entonces, la presunción es, eres de papel, eres una empresa irregular, eres una empresa fantasma, no tienes recursos, no tienes infraestructura, solamente dicen en tu acta constitutiva que dices hacer algo que no haces. Y entonces no estás identificado, etcétera, 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 etcétera. Esa es la presunción. Y ahora los contribuyentes tenemos, los importadores exportadores tenemos que juntar elementos materiales probatorios, evidencia, objetivos cuantificables para el efecto de destruir la presunción, que es prácticamente lo que va a tener que ir a verificar, lo que se va a tener que ir a cerciorar el agente aduanal, y que además, y con independencia de la regla 1414, nosotros como importadores exportadores, además, vamos a estar obligados a conformar un expediente en amparo de la regla 3142. Todo va ligado, todo tiene que ver con lo mismo. No te creo, la presunción es que eres irregular, luego entonces generemos expedientes para destruir mi presunción, dice la autoridad. Y ojo, porque te puedo pedir a ti, agente aduanal, como ya lo vimos en el tercer párrafo de la fracción sexta, el expediente de tus clientes. O ojo, importador, exportador, te lo puedo pedir a ti directamente, ese que hoy tiene que ver con la regla 3142. A los dos se los puedo pedir. Y si alguno de los dos tiene discrepancias, tiene irregularidades, ejerceré mis facultades de comprobación porque no le creo ni al agente aduanal que ha hecho su trabajo o al importador que haya entregado adecuadamente la información al agente aduanal o que el propio importador exportador esté conformando su propia materialidad. Son focos de auditoría. Y que, ojo, las consecuencias ya no solo pueden llegar a ser administrativas, perdiendo el padrón, perdiendo el certificado sello digital o con multas, sino también, y ya nos pasó en 2025, que se inician carpetas de investigación ante diversas unidades especializadas de la Fiscalía General de la República para investigar los hechos, no solo para darles un castigo administrativo y patrimonial, sino todos aquellos que ameriten pena de prisión. Y ten cuidado con el diario oficial del 31 de diciembre del 2024, en donde el delito de contrabando, ojo, ojo, se adiciona al artículo 19 constitucional como un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar dentro del proceso penal. Entonces, las cosas ya no están sencillas, por eso les digo, importadores, exportadores, que nos conviene cumplir con esta obligación por conducto de nuestros agentes aduanales. Y cuando les pidan nuestros expedientes a los agentes aduanales, sea un expediente completo, correcto y actualizado. No llamemos la atención. De por sí ya presumen que somos irregulares, ¿vale? Entonces, ese es el juego, ¿eh? De esto se trata la materialidad. Por eso ahora Comercio Exterior habla de materialidad. Por eso Comercio Exterior empieza a hablar de operaciones inexistentes, de actos jurídicos simulados, de razón de negocio, de trazabilidad. Ojo, te acabo de dar 5 conceptos nuevos que de aquí en adelante, desde el 1 de enero del 2026 en adelante, vamos a tener que manejar y que vamos a tener que comprender para poder cumplir con nuestras obligaciones adecuadamente, ¿vale? Para aquellos que no lo hayan escrito, número 1, operaciones inexistentes, voy despacito, anótenlo. Número 2, actos jurídicos simulados. Número 3, materialidad. Número 4, razón de negocio. Y número 5, trazabilidad. Trazabilidad, ¿vale? Entonces, son 5 figuras nuevas que vamos a tener que implementar en nuestro compliance aduanero. En nuestro compliance de comercio exterior. Bueno, este, 3, digo los 4 escenarios que la gente aduanal tiene que, de los cuales se tiene que cerciorar y me voy directamente a las preguntas. Entonces, el primero, plena identificación. El segundo, que se cuenten con infraestructura los importadores exportadores. El tercero, viene muy fuerte, que van a ir a cerciorarse que no tengan vinculación. Subrayo, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la ley aduanera, subrayo e insisto, en términos del artículo 68 de ley aduanera. ¿Por qué les digo esto del 68 de ley aduanera? Porque
solamente están revisando clientes y proveedores que no estén en los listados del 69B. Lo tercero que le piden a la gente aduanal que se cerciore de sus importadores exportadores es que no tengan vinculación, en términos del artículo 68 de ley aduanera, con contribuyentes que se encuentren en los listados del 69. Es decir, que el importador o exportador no esté vinculado en términos del 68, lo he dicho 4 veces, 68 ley aduanera, con quienes están listados, los RFCs que están listados, ya sean personas físicas o morales, en el listado del que se desprende del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Ah? Y dicen, claro, Antonio, clientes y proveedores, ya lo reviso todo el día, ¿no? ¿Cuántas personas ya somos? Somos 558. Oye, las 558 que estamos aquí, revisamos todos los días los listados, no te preocupes. No, a ver, señores, no nos estamos entendiendo. No solo, no solo el listado del 69 en razón de esta tercera obligación a cargo de la gente aduanal, tiene que ver con clientes y proveedores, no solo. ¿Por qué? Porque hay un artículo, como ya lo dijimos 1000 veces, el artículo 68 ley aduanera que está en su pantalla, corríjanme si no es así, en donde nos dice, se entenderá por vinculación entre personas en los siguientes casos. Cuando una persona, llámese físico o moral, ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra persona. Es decir, que tú como importador tengas cargos de representación o de dirección en una empresa del, de la otra parte que hoy está listada en el 69B. Entonces, con esto empieza a notar que el análisis del 68 respecto a la vinculación no es sencillo. Fíjate, si están legalmente reconocidas como asociadas, tu empresa con otra de las que está listada en el 69, pudiera presumirse que hay una asociación en negocios. ¿Y qué crees? Que ninguna se ha facturado entre estas. Es decir, con la que pudieras estar asociada en negocios, no le factura a tu empresa importadora exportadora, ni tú como importador exportador le facturas a la empresa con la que se presume hay una asociación de negocios que está listada en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Con esto, lo que te quiero demostrar es que la búsqueda que tendrás que hacer para el efecto de confirmar que no tienes vinculación con alguien dentro del 69 no solo alcanza a clientes y proveedores, puede ir más allá. Puede ser que nunca se hayan facturado. Ve la última, fracción octava, si son de la misma familia. Oye, el dueño de la empresa importadora, exportadora, tiene un primo, tiene un tío, tiene su papá, tiene otra empresa con la que no se habla. Ni en Navidad se vieron, pero está listada. Oye, ¿es de la misma familia? Sí. Entre estas hay transferencias de recursos, no. Entre estas hay alguna relación comercial, cliente-proveedor, tampoco. No se hablan desde hace muchos años, pero está listada. Son de la misma familia. Artículo 125 del reglamento de ley aduanera, línea recta sin límites, hasta el cuarto grado colateral, por parentesco civil, por afinidad, 125 el reglamento, ¿eh? ¿Qué se entiende por ser de la misma familia? Oye, ¿te alcanza? Sí. ¿Nunca se han facturado? No. ¿Está listado? Sí. Ok, estás vinculado para efectos de lo que dispone la fracción sexta del artículo 62 de ley aduanera. Por eso te digo, escucho a muchos asesores decir, clientes y proveedores. Sí, clientes y proveedores, pero ¿qué más? No dejes de leer el artículo 68 de ley aduanera, que es al que nos obligan para el efecto de revisar listados. Con esto lo que quiero decir es que el artículo 68 ya no solo va a servir para determinar el valor en aduana de las mercancías, para aplicar los métodos de valoración aduanera, que es a lo que veníamos acostumbrados cuando hablábamos de una vinculación comercial. En el pedimento se pone, ¿hay vinculación sí o no? Y si sí, afecta el precio, sí o no, para el efecto de utilizar o no los métodos, tanto el valor de transacción o los demás métodos aplicados en orden sucesivo por exclusión. En este caso, el legislador dice,
Pues ahí está el 68 para valoración aduanera, síganlo utilizando como siempre, pero también ahora me va a servir para verificar si hay o no hay vinculación respecto de los RFCs que están listados en el artículo 69, no solo, con esto termino, clientes y proveedores. Ten cuidado, importador, exportador, porque esa búsqueda la vas a tener que hacer tú, aunque quien está obligado es el agente aduanal. ¿Por qué la voy a tener que hacer yo, Antonio, si tú me estás diciendo que es una obligación de cerciorarse a cargo del agente aduanal? Ah, porque en la regla 1414, cuando llegamos a ese punto en lo particular, la regla 1414 le dice al agente aduanal, ni te desgastes, que la búsqueda la haga el importador exportador y que te entregue una manifestación bajo protesta, decir verdad, de que no hay ningún tipo de vinculación con los que están listados en el 69B. Esto dependerá, y ojo, es una manifestación bajo protesta, decir verdad, ¿eh? Esto dependerá de lo que te diga el cliente. Ni te desgastes, agente Omar. Entonces, por eso lo toco con esta certeza, señores. Miren, cuando hay participación accionaria en otras empresas, mínimo del 5% de acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto. Si hay control directo o indirecto una de la otra empresa. Si ambas están controladas por una tercera persona o por una tercera empresa que son las holdings. Puede haber empresas en México que son parte del mismo corporativo, pero que atienden modelos de negocio distintos y no necesariamente son clientes y proveedores, pero sí caen en la fracción sexta del 68. ¿Tendrás que considerar esos RFCs para el efecto de tu búsqueda? Sí. Por eso les digo, engaña el artículo 69 creyendo que solo son clientes y proveedores, pero el artículo 162, fracción sexta, como lo estamos viendo, que ya regresé, te dice que no tengan vinculación de acuerdo al artículo 68 de ley aduanera con quienes se encuentren listados en el artículo 69. Cuidado. Esto lo tienes que hacer tú, importador, exportador, repito, aunque sea el agente aduanal el que está obligado de primera instancia, así lo establece la regla 1414. Bien, cuarto y último escenario del que se tiene que ir a cerciorar el agente aduanal respecto de sus clientes, que cumplen, se tiene que cerciorar, que cumplen con sus obligaciones fiscales aduaneras y de comercio exterior, ¿no? Que también es muy abierto. Quiero empezar por aquí porque si empezamos por la regla, nos vamos a perder y vamos a generar más conflicto del que hay. Ya que entendimos qué es lo que tiene que ir a verificar, qué es de lo que se tiene que ir a asegurar, qué es lo que tiene que ir a cerciorar el agente aduanal, y ya que vimos por qué nace esta obligación y ya que hicimos conciencia de que los importadores y exportadores deberían estar muy interesados en cumplir con esta obligación más que el propio agente aduanal, por las razones que ya mencioné, por el peligro, por el riesgo que puede detonar esto para sus propias empresas. Ahora sí vayámonos a la regla 1414 para ver el cómo, en la forma, tengo que acreditar el cumplimiento, ¿vale? No sin antes meternos a las preguntas. Sale. A ver, rapidísimo, señores, porque tenemos no tanto tiempo. Y si hay que hacer una sesión 2, pues hacemos una sesión 2. Buenos días, maestro. La regla 1414. Muy buenos días. Quien nos escribe es Israel. Bienvenido, Israel. Considero que es necesario complementar antes de compartir la información que pudiera considerarse sensible para las empresas. Estoy solicitando un NDA, ya que al tener este tipo de información en manos de terceros pudiera haber una fuga de información. Yo lo que estoy solicitando es un NDA y para su cumplimiento considera que podamos compartir una fe de hechos de contador público. He escuchado algunos asesores con esto podemos cumplir. Sale. A ver, muy buena pregunta, Israel. Primero, les recomiendo, ya verificamos qué hay atrás de esta obligación. Clarísimo. Ya vimos por qué nos interesa a nosotros, importadores y exportadores, cumplir con esta obligación. Clarísimo. Bien, ¿qué le vamos a pedir a la gente aduanal? Le vamos a decir, ya me quedó claro por qué te tengo que dar la información, pero en tu requerimiento, agente aduanal, cuando me vengas a requerir esta información, necesito que me la requieras formalmente, número uno, y acompáñala mínimo, mínimo,
de un aviso de privacidad, porque lo dice claramente Israel. No sabemos, no nos consta, no tenemos la certeza de lo que van a hacer con esa información. Y puede tener datos sensibles, tanto datos personales como datos sensibles en el ámbito comercial. Se puede estar revelando algún dato sensible para el importador y exportador. Ojo con esto. Incluso recordemos que hay leyes especiales que protegen esta clase de datos, como la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. El agente aduanal es un particular. Entonces, ojo con el aviso de confidencialidad, en donde tiene que decirnos, ojo, nos tiene que decir el agente aduanal que se compromete a resguardar esta información para los fines indicados en el requerimiento que atienden a una obligación legal, ley aduanera, que solo se va a utilizar para proporcionárselos a las autoridades cuando se lo requieran en atención al tercer párrafo de la fracción sexta del 162. Y ese mismo aviso de privacidad tendrá que decir que no solo se compromete a resguardarla y darle el tratamiento para esos efectos, ojo, sino que también, pues, será responsable por cualquier afectación que pudiese llegar a existir por un mal uso respecto de la misma información cuando llegue a su poder. Que te diga cómo la va a resguardar. Porque, ojo, esto te lo están pidiendo por conducto de sus trabajadores, de sus ejecutivos de cuenta. Y ese es un trabajador de la agencia aduanal. No estoy hablando mal de esos trabajadores, lo que estoy diciendo es que está cayendo en manos que no necesariamente son las de la agencia aduanal, sino las de su equipo de trabajo, que son muy responsables. Pero, ¿qué se va a hacer después con esa información? ¿En dónde se va a ir a guardar para que no se vuelva a sacar de ahí? Y para que no vaya a ser objeto de un hackeo, y para que no vaya a ser objeto de una modificación, ¿no? Con el ánimo de afectar esa información y que después al entregarse a la autoridad pueda haber problemas. Esto te lo tiene que dejar claro por escrito y te lo tiene que explicar el agente aduanal cómo es que pretende darle certeza y seguridad a esa información, porque lo dice claramente Israel, esto puede llegar a tener datos sensibles que pudieran depararle en daños y perjuicios al importador. Entonces, hay que formalizarlo. Es el momento de refrescar, de actualizar los contratos con los agentes aduanales. Si necesitan asesoría para la elaboración de los contratos, si necesitan asesoría para la elaboración de todos estos documentos que en la formalidad les recomendamos deben existir para proteger los derechos de ambas partes, al final vamos a dejar nuestros datos de contacto para seguir platicando, ¿no? La fe de hechos es por un fedatario público, querido Israel, no por un contador público, por un fedatario público. Y eso lo veo muy bien, eso lo veo muy bien. Es una recomendación, no que lo diga la 1414, insisto, porque me lo han preguntado mucho. Rodolfo Vázquez, trazabilidad, sí, por favor anótenlo. Materialidad y trazabilidad, trazabilidad y materialidad, materialidad y trazabilidad. De aquí en adelante se lo tienen que tatuar y van de la mano la materialidad y la trazabilidad. ¿Qué es la materialidad, Antonio Barragán? Es el conjunto de elementos materiales probatorios, fotografías, documentos públicos, documentos privados, actas constitutivas, políticas, minutas, pagos al extranjero, estados de cuenta bancarios, registros contables, ¿no? Contratos, convenios, órdenes de compra, títulos de propiedad, ¿no? CFDIs, documentos equivalentes, o sea, una serie, un conjunto de elementos materiales probatorios que deben de ser objetivos y cuantificables para poder acreditar los hechos. ¿Cuáles hechos? Los que están declarados en tu pedimento. ¿De dónde es la mercancía? ¿Cuál es su origen? ¿Quién te la vendió? ¿Quién es el proveedor? ¿Cuál es el Incoterm que utilizaron para la negociación? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te costó el flete? ¿Cuánto te costó el seguro? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué cantidad se va a importar? ¿Qué cantidad se va a exportar en unidad de medida de tarifa y en unidad de medida comercial? Todo eso tiende
todo eso que se declara en un pedimento, que ya lo dijo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el pedimento es una especie de declaración fiscal. Ojo, todo eso tiene que atender a los hechos, a la verdad. Todo eso que se declara en un pedimento debe de tener materialidad, debe de tener elementos materiales probatorios, objetivos, cuantificables, que no dejen lugar a dudas que lo declarado en el pedimento es verosímil, que atiende a la verdad de los hechos. Tan los atiende que aquí en mi expediente está toda la materialidad que acredita el origen, el tipo de mercancía, su valor, el pago, el proveedor, el Incoterm, todo lo que se declara en los pedimentos. Porque en el pedimento es una autodeclaración, tienes la libertad de declarar como tú consideres necesario hacerlo. Por eso las autoridades se reservan el ejercicio de facultades de comprobar, de comprobación de que hayas declarado con verdad y con exactitud. Y cuando duden de algún dato, tú tendrás la materialidad, los elementos objetivos y cuantificables que destruyan o cualquier presunción o que acrediten cualquiera de los hechos declarados en el pedimento. Ese es el juego. Solo que ahora la autoridad ya no va a revisar por encimita, ya no le va a creer a tu factura. Dice, quiero una revisión más profunda. Quiero pedimento y factura, packing list, sí, pero además quiero el pago, pero además el estado de cuenta bancario, pero además el asiento contable, para que concatenados todos estos elementos probatorios, para que adminiculados todos estos elementos materiales probatorios, incidan en el ánimo de la autoridad y la convenzan de que hay verdad en la declaración. Ya no se va a convencer con 3 papeles. Ahora necesita toda una línea, ¿no? Toda una cadena, ¿no? De adminiculación de pruebas y de elementos probatorios, materialmente probatorios, ¿no? Lo mismo para la trazabilidad. Eso es la materialidad. ¿Qué es la trazabilidad? La trazabilidad es demostrar otra vez los hechos de una forma concatenada, adminiculada, desde que la mercancía salió de mi proveedor en el extranjero hasta que llegó a mi planta y de mi planta hasta que le entregué al cliente final. Te tengo que acreditar con trazabilidad todo lo que pasó, quiénes fueron parte de toda la cadena de suministro, a quiénes les pagué yo, a quiénes les pagó mi proveedor, Incoterm. Si le pagó mi proveedor a algunos es porque yo no tengo esos documentos que acreditan esos pagos, solamente tengo los que yo pagué. Un Incoterm es un repartidor de gastos en razón del acuerdo comercial entre las partes y eso se va a tener que demostrar en la transmisión electrónica de la manifestación de valor cuando adjunte toda esta documentación. Pero también nos están pidiendo trazabilidad desde que entra a nuestra planta a nuestro control de inventarios, y no me refiero solo al anexo 24, al control de inventarios de la empresa. Cuando se refiere al control de inventarios, están hablando de los ERPs, de los famosos ERPs de sus empresas. Desde que entra, desde que se le da el registro de entrada, desde que se registra con una factura, con un número de parte, que a su vez va a tener congruencia con los registros de almacén, que a su vez va a tener congruencia con los registros de producción, que tiene que ver con los BOMs de materiales en la producción, que tiene que ver con el asiento contable, financiero, pagos, comercio exterior, que a su vez guarde relaciones en número de parte con la fracción arancelaria y con la factura que me lleve al pedimento, de la mercancía al pedimento, del pedimento a la mercancía, pasando por todo el control de inventario. Esa es la trazabilidad. Y la trazabilidad, ¿qué creen? Que va a generar evidencia, que va a generar elementos materiales probatorios. Por eso van juntos. Trazabilidad genera materialidad y la materialidad demuestra trazabilidad. Van de la mano. Tiene sentido, señores. Tiene sentido. Sobre todo porque la presunción es que no eres una empresa regular, que no estás haciendo bien las cosas, que me estás mintiendo. Y por lo tanto, solo con materialidad, elementos objetivos y materiales cuantificables y con trazabilidad te voy a poder creer. Espero que quede claro, materialidad, trazabilidad, materialidad, trazabilidad. Rodolfo Vázquez, váyanme contestando, ¿no? Por favor, en el chat para ver si estoy siendo claro y si no, repregunten, reformulen
para el efecto de esa parte que me hace falta aclarar, ¿no? Buenos días, muy buenos días, Vanessa. Me preocupa el concepto de actualizar a mí también. ¿Qué es lo que el agente aduanal, el importador y más aún entiende por actualizar? Esto está de tu parte, Vanessa, porque tiene que ver, ahorita vamos a ver la 1414, tiene que ver con la 1414 para que en función de la naturaleza de cada uno de los documentos, tú veas que cuando cambie alguna situación interna, por ejemplo, cambiarte de domicilio, ejemplo, pues no lo vas a ver el agente aduanal hasta en tanto tú no se lo menciones. Y vas a tener que hacer las actualizaciones ante el RFC y ante la Secretaría de Economía y ante Agases, si tienes IBAYEPS y todas las entidades que regulan el comercio exterior, pues les tienes que avisar. No son adivinos. Y eso hará que cambie, que se actualice el expediente. Sí, de hecho, le tienes que decir a la gente aduanal, hoy me cambié de domicilio, ya no estoy en el otro, para que ya no vayas a entregar el otro domicilio. Porque si entregas el otro domicilio y la autoridad lo ve y me va a buscar al otro domicilio, ya no me va a encontrar. Y eso quiere decir que ya no estoy plenamente identificado. Y entonces se va a volver un problemón porque va a creer que me le estoy escondiendo. Y al SAT odia que te le escondas. ANAM odia que te le escondas. Por eso plena identificación. ¿Y por qué odian que te les escondas? Porque no pueden ejercer sus facultades de comprobación. Entonces no saben si les dijiste verdades o mentiras en los pedimentos. Y como no te pueden ir a localizar porque ya te cambiaste y no les dijiste a dónde, o porque la fachada, la foto de la fachada no coincide con la fachada real, no te puedo identificar, no te puedo localizar y eso hace que me enoje. ¿Queda claro, querida Vanessa? Ese es un ejemplo de tantos. Hay posturas de mes con mes, otros cada 3 meses y cada 6 meses. A ver, esto no depende de la gente aduanal, esto depende de Vanessa. Si el agente aduanal me va a mandar un reminder cada 3 meses, cada 6 meses, cada un año, cada 5 años, qué bueno, me lo está recordando, me está haciendo el favor de recordar si hace falta, si ya cambió algo internamente que tenga que ver con la 1414 para actualizarlo. Pero mi obligación, la obligación es del importador, Vanessa, no de que me recuerden. Tú eres, ¿por qué? Porque ya lo dijimos, a quien le interesa que esté actualizado el expediente del agente aduanal es a Vanessa. Ya lo leímos en el artículo. Lo conserva el agente aduanal para entregarlo cuando se lo pidan. Entonces, pues más vale, querida Vanessa, que tú estés más interesada que el agente aduanal en actualizarlo. El agente aduanal nada más lo conserva para entregárselo cuando se los pidan. Cuidado, ¿eh? Mm. Confírmame, Vanessa, por favor, porque estos son, por eso hice el webinar, porque estas cosas de cada 3 meses, 6 meses, solo nos confunden y nos distraen del objetivo esencial. Teniendo el objetivo esencial claro, tendríamos un criterio de cumplimiento. Ya no me importa si me recuerda o no me recuerda el agente aduanal. Yo soy el que le va a dar la información para que actualice el expediente porque tiene que ver conmigo. Entonces, eso de los 6 meses, 3 meses, ya no tiene sentido. Gracias, agente aduanal, que me recuerdas, ¿no? Pero finalmente yo sé que te tengo que actualizar porque a mí me interesa que esté actualizado mi expediente. Mauricio Hernández, se compartirá la grabación, por supuesto, Mauricio. Buen día, Antonio, dice Rocío del Carmen, y para efectos de acreditar que se encuentra localizado, es necesario exhibir algún oficio o documento. Seguramente te van a ir a visitar. Te digo, para eso puede ser la fe de hechos. Ojo con esto. Por eso muchos me dicen, pero eso de la fe de hechos no dice en ningún lado. Ya sé, pero precisamente cómo se van a cerciorar, asegurar de la plena, analicemos las palabras que utilizó el legislador, de la plena identificación, que no haya duda de la identificación. Pues no va a ser a distancia, perdón, pero no va a ser a distancia. Y el agente aduanal que lo quiera hacer a distancia, el agente aduanal que sea laxo en este tipo de cumplimiento, señores, aléjense de ese agente aduanal porque los va a meter en un problema al final del día. Hoy los agentes aduanales ya no pueden darse ese lujo. Antes decíamos, si me pides muchas cosas, agente aduanal, me cambio a agente aduanal. Cuidado, porque el agente aduanal, bajo este nuevo parámetro, que no te pida las cosas como son, no sé si sea mucho o sea poco, pero como deben de ser, es un agente aduanal que eventualmente te puede meter en un problema, ¿vale? Desde el 2025 estoy atendiendo carpetas de investigación que tienen que ver con delitos
¿Que empezaron con el agente aduanal y brincaron al importador o que empezaron con el importador y brincaron al agente aduanal? Hoy están suspendidos los dos. No tienen padrón, no tienen patente y además están defendiendo una causa penal, ¿no? Cuidado con esto, ¿va? Ah, o basta con, ya creo que ya lo contesté, querida Rocío, a ver qué opinas. Si te piden una localización, una copia de una constancia de localización de domicilio por parte de la autoridad fiscal, pues también suena bien. Pablo Becerril, ¿cómo estás, querido Pablo? En cuanto a los datos de contacto, ¿hay inconveniente en aceptar correos públicos o exigir dominios de correos corporativos? Tú ya dime, mi Pablo, para eso hicimos esta sesión. Si lo que quieren es que estés plenamente identificado, que te dejes ver, ¿por qué yo, autoridad, te voy a pedir un correo que no te va a llegar? ¿Para qué te pido un teléfono que no vas a contestar? Ya lo vimos, mi querido Pablo. Uno, plenamente identificado. Dos, infraestructura. Que no se nos olvide. Tres, listado 69. Y cuatro, cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. ¿A qué corresponde los datos de contacto de estos cuatro? Mail y teléfono. ¿Qué será? ¿Plena identificación? ¿Qué será? ¿Infraestructura? ¿Qué será? ¿Listados? ¿O qué será? ¿Cumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras? Tú dímelo, Pablo. Pues plena identificación, que te dejes ver. Entonces, no lo dice la ley, pero como ya sabemos qué es lo que están pidiendo, no den correos electrónicos que le van a llegar quién sabe a quién y no los va a atender y se les va a olvidar. No den teléfonos de conmutador que nadie va a contestar. Porque si te lo estoy pidiendo es porque quiero que me contestes, Pablo. Plena identificación, mi querido Pablo, plena identificación. Para eso leímos la ley y no empezamos por el catálogo de documentos de la 1414. Tiene sentido. Gabriela Romano, los propios agentes aduanales desconocen profundamente, ya lo sé, por eso estamos haciendo esta sesión, cómo solventar esta nueva obligación. Por eso les estoy dando un punto de vista, mi punto de vista profesional, en razón de la interpretación del estudio de la exposición de motivos y de la especialización que tenemos en materia fiscal, comercio exterior, en el ámbito penal y administrativo para decirles qué está buscando la autoridad, con tal de que se determine el criterio para el cumplimiento. En mi caso, dice Gabriela, mi agente aduanal no quiso continuar con mis operaciones. Ese es el punto, que cualquier agente aduanal, si no le cumples, si lo entiende mal, te puede negar el servicio y ahora va a ser un problema que alguien más te atienda. Ten cuidado porque si alguien te atiende y no te pide esto, qué bueno que te atienda, pero te puede meter en un problema. Por eso hay que trabajar de la mano con los agentes aduanales. El artículo 53 de ley aduanera nos dice que somos responsables solidarios. Porque aún no recibo la resolución de Cibayeps cuando el trámite se ingresó. Eso sí es una exageración porque hay regla que dice que una vez que presentes el trámite de renovación se entiende autorizado en tanto no digan lo contrario. No, ahí ya me parece que ya nos estamos. Al revés, yo te diría, tú cambia de agente aduanal. Y si necesitas agente aduanal, Gaby, de los que sí saben, yo te recomiendo algunos. Sandra Fuentes, buen día. Somos maquiladora pura y dos de nuestros agentes aduanales nos dicen que derivado de los cambios ojo, ya no podemos usar un documento equivalente de factura pro forma en las exportaciones RTs y B1s. El CFDI de traslado suena bien, sí, sí, Sandra. Tiene fundamento legal el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Te dice, en tratándose de las exportaciones a título gratuito, se deberá de utilizar, dice deberá, utilizar CFDI y para eso están los CFDIs de traslados. No le falta razón a tu agente aduanal. Suena bien. Aunque también reconozco que en los RTs y a unos no objeto de enajenación, es usual utilizar facturas pro formas y no pasa nada, pero mejor alíñate a lo que dice el 29. José Carlos, hola, buen día. ¿Cómo podría cambiar la interacción entre forwarders y autorizadoras con el incremento de procesos digitales? Yo veo igual al forwarder, para mí debe de existir. La logística hace a lo aduanero y no al revés. Solo que hagan contratos, José Carlos, que acrediten quién hace cada quien en aras de la materialidad y la trazabilidad.
Oye, ¿puede seguir existiendo un forwarder? En mi opinión, sí. Hay quien se persina y dice, a partir del 2026 ya no puede haber forwarders. La facturación tiene que ser directa entre el agente aduanal y el importador. Pues yo no veo dónde dice eso, honestamente. Más bien hay que saber hacerlo. Ojo, hay que saber hacerlo. Maribel, ¿y qué pasa si el importador no se encuentra en el 69B y el que se encuentra en los listados es el agente aduanal? Pues al revés, no trabajas con ese agente aduanal. Si está en el 69B, se presume que es facturero, y si se presume que es facturero es porque hace uso de recursos de procedencia ilícita. El uso de recursos de procedencia ilícita, además de defraudar al fisco federal, son delitos. La defraudación fiscal es un delito, la venta de facturas es un delito, el lavado de dinero es otro delito. Buena pregunta, Maribel. Leonardo González, las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de las fracciones 9 y 10 pueden establecerse en un mismo documento firmado por el importador. Solamente la 9, si no mal recuerdo, es la 9, porque la 10 la hace la agente aduanal, Leonardo. La 10 es la búsqueda que la agente aduanal hace de ti. Y la 9 es con la que tú le manifiestas bajo protesta de decir verdad que tú no estás vinculado para efectos del 68 con nadie del listado del 69B, ni tampoco te han determinado una resolución como facturero, como EFO, en aras del nuevo artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Revisemos la diferencia, Leonardo, por favor. María Isabel, si existe vinculación entre una empresa, ajá, con un proveedor en Estados Unidos sin afectar el precio, aparte del contrato, orden de compra o factura, se requiere algún documento, orden de pago. ¿Cómo que cuál? Pues la madre, la reina, la prueba madre, la prueba estrella, querida Marisabel. El pago, el pago, el pago, el pago es el elemento probatorio más importante, porque lo que hace es confirmar lo que dice el pedimento, lo que dice la factura, lo que dice la orden de compra, lo que dice el contrato, el pago, ¿no? Y si me sigues, el estado de cuenta bancario. ¿Por qué? Porque el pago puede ser objeto de una conciliación. Me pueden decir, sí, Antonio, pero yo tengo pagos que incluyen esa operación y 10 otras. En un solo pago pago muchas cosas. Entonces, el pago y una conciliación a través de un estado de cuenta bancario, en donde se demuestre trazabilidad, materialidad, que ese pago corresponde a esa operación, aunque ese único pago también corresponda a otros gastos o a otras obligaciones. ¿Cómo que cuál? Por favor. Y además esto, independientemente que va a expediente, se van a la manifestación de valor, a la transmisión electrónica a partir de abril del 2026, que se supone entrará en operación obligatoria. Vanessa, mencionas que una fe de hechos puede ser una opción para aquellos documentos que tienen una vigencia determinada. No, una fe de hechos puede ser para toda la 1414, porque da certeza del cumplimiento de toda la 1414. Cuando haya documentos que no tengan vigencia determinada, son documentos privados, por así convenir a las partes, como los contratos. No le veo la relación. Esto podrá ser útil en los casos en que un importador o exportador considere que cierta información es sensible y no puede compartirla directamente. Sí, la fe de hechos puede sustituir, sí, puede ayudar a sustituir, sí. Para todos aquellos que digan, oye, es sensible esta información, a ver, lo primero que les pido es que platiquen de la forma en la que estamos platicando hoy con sus áreas que dicen que es sensible y que no se puede entregar esa información, para que les expliquen, díganles, ya sé que la generalidad, la regla general es esta, ya lo sé, pero te explico, si no lo entrego, puedo atraer un ejercicio de facultades de comprobación. Puede haber una excepción bajo los cuidados adecuados. Lo vimos con Israel, aviso de privacidad, contrato, etcétera, 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 ¿no? Hay agentes aduanales que incluso demuestran que están implementando los métodos de la ISO 27001 para el resguardo de la información. Eso suena muy bien, ¿no? Ya que te digan, sí, ya le entendí, Vanessa, y aún así tengo un NDA o aún así tengo un obstáculo legal que no me permite entregar la información, entonces lo que les recomiendo es contéstenle formalmente a la agente aduanal diciendo, por A, por B, por C razón justificada, no te puedo entregar esto. No puede ser que no entregues toda la 1414, tiene que ser cuestiones muy específicas.
no te lo puedo dar por tal y por tal y por tal razón, número uno. Y lo que les recomiendo es que pongan un último párrafo en donde diga que se los van a poder proporcionar una vez que el agente aduanal sea requerido por la autoridad. Entonces, ahorita no te lo puedo dar porque me afecta en derechos de propiedad intelectual, en derechos de propiedad industrial, en lo que tú quieras, en secretos industriales, en lo que tú quieras. No te puedo dar fotografías, procesos productivos, está bien, pero por esta razón, por esta causa justificada, pero te lo voy a ir a dar o te lo entregaré si tú me acreditas, agente aduanal, que ya te lo están requiriendo formalmente. Ese día lo daré. Funciona. Sí, pero ¿cómo sé que tienes la maquinaria y la infraestructura que no me quieres dar en fotos? Vente con un fedatario público para que veas que no es que no te lo quiero dar porque no exista, que esa es la duda de la autoridad. No, si existe, vente, te invito a un café acá en la planta, tráete a tu fedatario público, etcétera. Lo que no puedo es revelarte la información y te la daré cuando yo vea que es en serio el requerimiento. ¿Se vale? Se vale. Ahora, el agente aduanal se reserva el derecho Es a que seguirte Santiago obviamente prestando va el a ir con su servicio. tía, por eso te digo, en dado caso, la que debiera de... Lucero, lo de tu tía, muchas gracias, pero ahorita estamos hablando de otra cosa. Eh, Rosa Barrón, confidencialidad en el manejo de la información, ya lo dijimos. Juan Antonio Tocayo, en caso de que la autoridad ejerza sus funciones de revisión, el agente puede dar la información del importador sin nuestro consentimiento. Pues para eso es, ya lo leímos en el tercer párrafo. Otra vez, para efectos del párrafo anterior, Juan Antonio, sígueme, por favor, tercer párrafo del 162. El agente aduanal deberá integrar y conservar un expediente con la información y documentación que acredite el cumplimiento de la obligación anterior, es decir, la que tú le diste, y ponerlo a disposición de las autoridades aduaneras cuando se los requieran. Erika Ortiz, buen día, maestro, buen día. Dice, para el caso del listado de los trabajadores que participaron en la operación de comercio exterior, los FDIs, esto ya es 3142, que amparen la fecha en la que, ajá, el empleado debe tener conocimiento de que lo estoy compartiendo, por supuesto, por supuesto. Igual si le sacas una foto al empleado, debes de tener el consentimiento porque su cara es un dato sensible, objeto de protección por ley de protección de datos personales. Diego Loera, soy maquiladora pura. Bueno, a ver, si no, no voy a acabar, uy, muchísimas preguntas les digo, ¿eh? Está crítico esto. Me voy a la 3140, bueno, más bien, me voy a la 1414 para ir revisando uno por uno de forma muy ágil y luego me voy a 3142 y a lo mejor empiezo a contestar preguntas que me faltan. Miren, habiendo dicho todo lo anterior, la 1414 dice, para efectos del 162 fracción sexta que ya vimos, el agente aduanal deberá integrar un expediente electrónico con la información de los usuarios. Ahora le llaman usuarios al importador o exportador, ya lo dijimos, porque son los que usan los servicios de los agentes aduanales. Mismo expediente que contará con la siguiente información y documentación. César, si andas por ahí, mi querido César, mi César, por favor ve copiando todas las preguntas en las que me quede para después darles contestación a través de los correos electrónicos. Dejen sus correos electrónicos por si acabo esta sesión, que me tengo que mover a otra en un ratito más. Y yo les garantizo que les voy a contestar a los que hagan falta. Solo déjenme sus datos de contacto. Ok, ¿cómo se conforma el expediente? Con identificación oficial. Si eres persona física, importador o exportador. Oye, no soy persona moral con patrón de importadores. No te aplica uno, te aplica dos. Acta constitutiva o instrumento notarial y la identificación oficial del representante legal. Importante el representante legal, ¿eh? Importantísimo. ¿Qué tipo de representación legal? Actos de administración. Actos de administración. Tres, datos de contacto, ya lo comenté, correo electrónico y números telefónicos. Les recomiendo dato de contacto del representante legal y de la cabeza de comercio exterior, así como sus números telefónicos. Los que sí vayan a contestar, por favor, tanto el correo como el número telefónico. Comprobante de domicilio, fíjense, aquí me están diciendo, ¿verdad que nada más es el domicilio fiscal? No, ahí lo dice, comprobante de domicilio en donde realicen sus actividades, esas que están relacionadas con comercio exterior. Entonces es el fiscal, planta, bodega, sucursal, establecimiento y todo lo que has dado de alta ante tu RFC, ante tu programa IMEX, ante tu padrón de importadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah?
De nada sirve ir al corporativo si ahí no está la maquinaria, si ahí no está el almacén, si ahí no está la mercancía, pues lo que se está buscando es infraestructura, identificación. Oye, como comprobante, ¿cuál valdría la pena? El que siempre piden es el de CFE, ¿no? Y el contrato de arrendamiento o las escrituras que tengan que ver con la propiedad del inmueble, vale mucho la pena, dependiendo, ¿no? El documento que acredite el uso o goce, más CFE, perfecto. 5, fotografías del lugar en donde realizas tus actividades. Identificación, en las que se observe la fachada del domicilio. Oye, me han preguntado, ¿debe de decir el nombre de mi empresa en la fachada del domicilio? No, con que venga la fachada, la puerta, el color de la fachada y el número, creo que vale mucho la pena. Maquinaria, equipo de oficina, personal, medios de transporte y demás medios empleados para la realización. Es identificación y es infraestructura. Identificación e infraestructura. La documentación que acredite la legal propiedad o posesión del inmueble, lo que les comentaba junto con el comprobante del domicilio donde realiza sus actividades, no solo el domicilio fiscal. Clave en el RFC o número de identificación fiscal o su equivalente en caso de ser residente en el extranjero. Hay agentes aduanales que me han preguntado, oye, mi cliente no es mexicano, es extranjero y me pide una operación para depósito fiscal o me pide una operación para el recinto fiscalizado estratégico. ¿Hay RFCs de extranjeros? Sí. Pues para eso nos piden el punto 7. Oye, ¿qué voy a hacer con toda la demás información? Pues no se puede atender, dado que el contribuyente no es mexicano. Constancia de situación fiscal a que se refiere 249. Ahí están las actividades que se dan de alta ante el RFC para identificar cuál tendría que ser objetivamente la infraestructura. Lo que comentábamos con, no me acuerdo, que me preguntó las manifestaciones bajo protesta, decir verdad, ojo, la que debe de dar el importador es manifiesto que no tengo vinculación en términos del 68, cuidado con el 68, que los contribuyentes que ahí están listados de acuerdo al artículo 69, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, no guarda vinculación. Inciso B, que no se me ha emitido la resolución que determine que emito falsos comprobantes fiscales en términos del nuevo artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Esa es la manifestación de valor que ustedes le deben de dar a la gente ahora. Ya vimos lo que implica hacer la búsqueda en los listados, ¿eh? No solamente clientes proveedores, sino también artículo 68. Y la manifestación de la fracción décima, esa no te preocupes porque esa la hace el agente aduanal en donde señale que verificó que el usuario, que el importador o exportador no se encuentra, pero ahora habla de los siguientes 4 listados, en el 49 bis, en el 69, 69B y 69 bis, que es EFOS, créditos fiscales sin garantía, listado de quienes emiten facturas falsas o más bien que atienden a operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Y 69 bis es la aplicación de pérdidas excesivas. Esa la hace la agente aduanal. Esa no la den ustedes. Y fíjense el 11 y cualquier otro documento que, ojo, sí lo puede usar el 11 el agente aduanal. Hay agentes aduanales que están pidiendo opiniones positivas, que no están en las fracciones anteriores, pero que sí tienen que ver con la fracción sexta del artículo 162, en el cuarto supuesto que tiene que ver con verificar, cerciorar el cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras. Les recomiendo que tengan su opinión pública para que no les estén pidiendo constantemente estos documentos, entre otros. ¿Para qué todo esto, Barragán? Otra vez, plena identificación, infraestructura, listados, cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras, está en la fracción sexta del 162. Me interesa más a mí, importador, exportador, cumplir con esta obligación que los agentes aduanales, sí, porque habla de mí. Y porque si no cumplo, en los términos que ya comentamos, un día puedo generar un foco rojo de atención para que me vayan a buscar ejercicio de facultades de comprobación, ¿no? Ahorita vengo a preguntas. Sale, 3142, tenemos escasos 25 minutos. Esta regla tiene que ver con ustedes. Oye, pero eso dijiste con la 1414. Sí,
porque si bien la 1414 es obligación a cargo de los agentes aduanales, de quien dudan es del importador exportador. Entonces sí tienes razón. Y esta 3142, entonces también para mí, también para ti, también para ti. Solo que, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la 1414 tiene que ver con entregarle la información al agente aduanal y permitir las visitas y, en su caso, permitir las fes de hechos y todo lo que les permitan sus políticas y reglamentos internos. Cada empresa sabrá cómo cumplir y hasta dónde puede cumplir con esta situación. Ya hablé incluso de cómo contestar al agente aduanal. Ya habrá quien de plano no pueda, pues no puede y ya. El punto es que te pueden negar el servicio de despacho de nueva mercancía. 3142 no depende de entregarle al agente aduanal y desde ahí quiero ser muy claro porque me he encontrado agentes aduanales que te piden 1414 y que también te están pidiendo 3142 porque el agente aduanal también está asustado. Entonces dice, no, pues por las dudas, mejor pido a los dos. O hay otros que dicen, no, pues más es mejor. No, eso lo va a volver más caótico. 3142 es para ti, para que tú conformes tu expediente importador-exportador y tú lo conserves por si te lo piden las autoridades aduaneras, como en el caso del agente aduanal. Entonces, es materialidad por si lo pide la autoridad aduanera. Es trazabilidad por si lo pide la autoridad aduanera. O se lo pide al importador o se lo pide a su agente aduanal. Entonces es para conservar, porque hay muchos que me dicen, ¿verdad que este expediente de la 3142 es para operar? No, falso, no. Para operar es el 36, artículo 36 pedimento. Para operar es el 36A, factura, packing list, certificado de origen, regulaciones, restricciones, aduanas, arancelarias, certificado, peso, volumen, cuenta aduanera de garantías, documento equivalente, eso sí es para operar, ese sí es un expediente para operar. 59, manifestación de valor, fracción tercera, transmisión electrónica a partir de abril, con los documentos del artículo 81 del reglamento, eso sí es para operar, materialidad para operar. Artículo 59A, COBES, eso sí es para operar. Eso que siga igual, eso es para operar. Esto es para conservar, porque habla de la materialidad para cuando presuma la autoridad que tus operaciones son inexistentes, cuando presuma la autoridad que tus operaciones son actos jurídicos simulados, tú le digas, no, mi rey, aquí está mi materialidad 3142, esto materializa la trazabilidad de mi operación de comercio exterior y materializa mi control interno. ¿Cuál? Que no tengo infraestructura, aquí está. ¿Cuál? Que no esté plenamente identificado, aquí está. ¿Cuál? Que estoy vinculado con listados, aquí está. Estoy limpio. ¿Cuál? Que no cumplo con mis obligaciones fiscales y aduaneras, aquí está. Entonces, materialmente, sí acredito que mis operaciones al amparo de cualquier régimen aduanero son veraces, no simuladas, no simuladas. Ese es el objetivo. ¿Va? Entonces, por eso, como no es un expediente operativo, no se lo tienes que compartir a la gente oral, no es obligatorio. Entonces, ya explícale, con bases, como las estamos platicando hoy. Sí, Antonio, pero hay por ahí un contrato que sí me piden, pero hay por ahí un pago, hay por ahí, puede puede pasar que coincida que la agente aduanal te pida un documento que tenga que ver con 3142, pero porque coincide con 3142, que justifica su requisito, que justifica que te lo pida, porque tiene que ver con una obligación inherente al despacho o no de mercancías. Ejemplo, la 3142 fracción primera habla de contratos con el proveedor. ¿Lo tengo que conservar para la materialidad? Sí. Oye, ¿me lo puede pedir el agente aduanal a partir de abril o de una vez para efectos de la manifestación de valor? Por supuesto. Es otra obligación inherente al despacho. ¿Pero es porque me está pidiendo 3142? No. Es porque coincidió con alguno de los documentos que, además de entregárselos al agente aduanal, tiene que ser objeto de conservación en tu expediente de materialidad. Espero haber sido claro. Bueno,
¿Cuáles son los documentos? No los voy a leer todas las fracciones, no tiene sentido, como ustedes bien saben, ustedes ya lo revisaron, y pues prácticamente fracción primera me habla de contratos, órdenes de compra, pagos, facturas de la mercancía que estoy comprando al extranjero. Fracción segunda, lo mismo, contratos, títulos de propiedad, documentos que acrediten el uso goce de los inmuebles en donde llevo a cabo mis operaciones, ya sea de servicios, ya sea de producción, ya sea de almacenamiento, a lo que te dediques, que también habla de identificación e infraestructura. 3, lo mismo para maquinaria y equipo, infraestructura. 4, lo mismo para servicios logísticos. A todos los que les tuve que pagar en mi cadena de abastecimiento de acuerdo a mi Incoterm para que las mercancías que estoy importando y exportando se muevan. 5, me lo preguntaban hace rato, listado de los trabajadores que operan en las actividades de comercio exterior y los FDIs de complemento de nómina, porque es un tema de infraestructura, trabajadores. Y te dicen que haya sido pagada el día de cuando importaste tus mercancías, el día de la operación, porque quieren saber que cuando importaste había infraestructura para llevar a cabo la actividad que dices que haces. Ahorita voy a dar algunos comentarios al final. 6, cuando se paguen regalías al extranjero por el uso y explotación de marcas, derechos de autor, bienes intangibles, que tengas los contratos correspondientes, pídeselos al legal. 7, fichas técnicas, folletos. Fíjense, hay agentes aduanales que nos dicen, oye, me están pidiendo un dictamen de laboratorio desde origen. Aquí lo dice. Fichas técnicas, folletos, trípticos, catálogos, etiquetas, fotografías, análisis de laboratorio. Entonces, para que vean que no está tan mal el agente aduanal en pedirte, sobre todo porque ya no se puede despachar sin reconocimiento previo, porque les quitaron las excluyentes de responsabilidad a los agentes aduanales. Y todo aquello que soporte la fracción y clasificación arancelaria de sus mercancías. 8, toda la documentación que soporta el programa IMEX. 9, método de control de inventarios y auxiliares, libros de diario, pólizas, cuentas mayor, balanzas de comprobación que tengan que ver con el referido método de control, que es lo que expliqué del tema trazabilidad interna, cómo desde que entra la mercancía se le da un registro de entrada en tus ERPs que pasan por almacén, que pasan por producción, que se convierten en BOMs cuando hay procesos productivos, que tienen registro contable, que tienen registro financiero, que hay registro en pagos, que hay registro en comercio exterior. Toda esa trazabilidad, hasta el asiento contable, porque habla de control, que es el que te van a pedir un día cuando te auditan. Entonces, no, ojo, IMEX de servicios o IMEX industrial no está hablando solo del anexo 24, ni del anexo 30. Habla del control de inventarios que en general predomina en su organización, que también tendrá que guardar relación con su anexo 24 y anexo 30 en aras de la trazabilidad. Luego, manifestaciones bajo protesta, decir verdad. Esas son suyas, importador, exportador. ¿Cuál es el uso, aplicación o destino que le darás a las mercancías? Que tiene que ver con tu objeto social, con tu modelo de negocio, ese que tiene que ver con la infraestructura y ese que tiene que ver con la plena identificación. Para los que sean IMEX, que las fracciones arancelarias estén autorizadas en su programa y que te cercioraste que tus clientes y proveedores, aquí sí dice clientes y proveedores, Aquí no dice vinculación para efectos del 68 ley aduanera. Aquí solo dice clientes y proveedores. Aquí sí les doy la razón a los que dicen que solo es clientes y proveedores, pero no a la manifestación que le tienes que dar a la agente aduanal de acuerdo a la 1414. Esa habla de vinculación incluso, que revisaste a clientes y proveedores en los 4 listados que ya platicamos. A ver, aquí hay muchas dudas y antes de empezar a leer preguntas les digo, yo les estoy recomendando a mis clientes que identifiquen a las personas responsables de cada una de de este tipo de obligaciones. A ver, recursos humanos, a ver, finanzas, a ver, legal, a ver, fiscal, a ver, ¿no?
almacén, al ver, dependiendo cada empresa, que se sienten con ellos, que elaboren minutas en donde les den a conocer esta nueva obligación que tiene que ver con conservar expedientes, integrar y conservar expedientes, y que les digan, oigan, un día me los pueden pedir. Necesito, ustedes que son la fuente de la información, ustedes que son el banco de datos, necesito que esté bien conformado, que esté actualizado, para cuando me lo pidan, me van a dar un plazo para pedírmelo. Y el día que me lo pidan, necesito que me ayuden a conformar el expediente que vamos a tener que entregar. Pásalos por una firma en esa minuta a todos los responsables que están debidamente informados, enterados y comprometidos de entregar la información, y que ese sea un documento interno de cumplimiento, y hazles del conocimiento de este documento a los directores competentes. En lugar, porque he escuchado asesores que dicen, no, tienes que duplicar el expediente y ahora atrás del pedimento mete los FDIs de nómina de los trabajadores. En mi opinión, eso es un despropósito. En mi opinión, eso es sumamente absurdo. En mi opinión. ¿Qué hace comercio exterior conociendo esa información? Ni la sabemos leer y además ni nos importa, o bueno, sí, sí nos importa, obvio, pero no para nuestro compliance necesariamente, ¿no? Para importar o exportar mercancías. Es para acreditar materialidad. Y eso está bien que lo siga teniendo otra área, sí. ¿Para qué nos enteramos cuánto gana fulanito de tal y perenganito de tal si lo que hacemos es importar y exportar? Esos son datos sensibles. Entonces, eso, en mi opinión, hay que dejarlo en cada una de las áreas y más bien levantar el consentimiento de las áreas para que nos entreguen la información cuando nos la pidan. Hay quienes me dicen, no, es que nosotros ya generamos un repositorio a donde vamos a estar subiendo todo. Perfecto. Hay quienes ya desarrollaron una herramienta electrónica en donde van a ir subiendo la información. Perfecto. Lo que te funcione, perfecto, pero no dupliques inventarios. Perdón, no dupliques expedientes, porque me parece que eso, más allá de generar control, va a generar descontrol. Ahí hay algunas recomendaciones al respecto, ¿no? Dale, ya para irnos, vámonos a las preguntas. Voy a empezar, dice Valeria Rocha. Bueno, no, voy a empezar desde acá. Hola, Dinora, mi querida Dinora, qué gusto saludarte. Buenos días, una consulta. Tenemos una empresa exportadora que no es productora, solamente comercializa a la exportación. El día de ayer solicitamos toda la documentación de la 1414 de ambas empresas, productora y exportadora. ¿Estás de acuerdo? Sí, nada más, o sea, no, si abona a la materialidad está perfecto. La obligación solamente recaería a la exportadora, pero si la productora se presta por conducto de la exportadora a dar esta información, adelante, abona a esa materialidad. Repito, el expediente finalmente demuestra el cumplimiento del exportador y en este caso el productor, no tanto de que la gente ONAL lo tenga o no lo tenga necesariamente, ¿no? Claro que la gente ONAL con esa información va a hacer un análisis de riesgos para verificar que su cliente no sea un cliente de papel o un cliente que no cuente con infraestructura para llevar a cabo la operación. Por supuesto que sí. Este, pero desde luego me parece que dadas las condiciones del exportador, que solamente es un comercializador, pues no está mal, por supuesto, a llegarme de mayor materialidad con el eh, eslabón anterior. Emma Marisol, otra pregunta. Para el desperdicio, ¿estamos agregando al expediente fotos, manifiestos de desperdicio realizados, FDIs, factura de relación? ¿Recomienda algún otro, no? O sea, el pago, para ver si un día haces cambios de régimen o regularizaciones de desperdicio, que acredite que efectivamente los pagos que tienen que ver con CFDI son los valores de mercado correspondientes. Claro que sí, Juan. Les vamos a mandar Gracias, mi Juan. Vamos a mandar la liga de la grabación. Nos compartieron la grabación, sí, señores. Hilario ya nos mandó mails, ojo por ahí, querido César, para contestar sus preguntas. Ya nos mandaron hasta el teléfono. Muy bien. Fíjense, pero, ¿verdad que el teléfono debe ser el que van a contestar? Pues ahí está, ¿verdad? El proveedor me manda todos los documentos con sus datos, ajá, y así estos se declaran en los documentos de despacho de mercancía. Perfecto. ¿Cómo le hace la autoridad mexicana para verificar que el proveedor existe en el domicilio declarado? Pues con visitas de localización, y ahora lo quiere hacer por tu conducto, María Isabel,
para que tú vayas a identificarlos por ellos. Y si a ti te mienten, ahora sí van a ir ellos directamente. Pero la idea es que no te mientan. ¿Por qué la idea es que no te mientan? Por eso el legislador te puso cerciorarte, asegurarte. Tienes que ir. Compartan grabación. Eres muy amable, querida Olga. Gemma dice, cada cuándo deben compartir el frente de la manifestación bajo protesta a su agente. No, ese es buen punto. Yo les diría que cada vez que se publiquen listados, yo les recomendaría incluso que cada vez que se publiquen listados, hagan estas búsquedas específicas, que no les vuelva a pasar que se publican listados si ustedes no se enteren. Eso sí se los estoy recomendando muchísimo. Y en esa virtud, me dicen, ¿y cada cuándo veo si se cambiaron los listados? Pues tienes que revisar el diario oficial de la Federación diario, porque ahí es en donde se publican tanto los listados provisionales como los listados definitivos. Yo les recomiendo que esta búsqueda ya la hagan de forma automatizada. Ya hay muchos softwares que hacen estas búsquedas. Solo revisen que sus softwares, esos que se supone hacen estas búsquedas, funcionen bien. Pregunten cómo se actualizan, cuánto se tardan en actualizar una vez que se publica oficialmente la información de listados. Revisen si esas publicaciones de listados provisionales también las toman en cuenta o si solamente toman en cuenta las definitivas, las listas definitivas. Métanse a su herramienta para verificar que nos está verdaderamente ayudando a cumplir con esta obligación. Hacerlo a mano, se van a equivocar, se van a tardar mucho tiempo y me parece que no se los recomendaría, ¿eh? Hay que automatizar el cumplimiento en estos términos. Dice Mario, tuve que salir de la sesión y no pude escuchar lo relacionado a la lista de empleados. Mario, déjala, en mi opinión, déjala en manos de el área correspondiente a esa información y dile que el día que te la pidan te la tiene que dar. Yo no veo el sentido de que esta información la debe tener Comercio Exterior en su expediente. Comercio Exterior debe saber que cuenta con ella para cuando se la requiera la autoridad, no para duplicar o triplicar expedientes. Ya hablé lo de los drives y los repositorios si les funciona así adelante, pero finalmente quien es la fuente de la información es el área especializada. ¿Cómo sabes si te va a dar la información? ¿Cómo sabes si después no la modifica? ¿Cómo sabes si después, o sea, cada quien con su fuente de información, finalmente nos tienen que dar un plazo para entregar la misma, y el hecho de que no esté necesariamente atrás del pedimento no quiere decir que no esté conformado el expediente, menos ahora que existen medios electrónicos. Antonio, muchas gracias a ustedes. Se nos podrán compartir desde luego. Rocío, que va a la liga al final. Frecuencia de actualización, ya lo comenté. Pablo Becerril, como es de costura, excelente. Muchas gracias, mi querido Pablo. Bienvenido, como siempre. Sergio Chan, los estados 69, mi querido Sergio, qué gusto saludarte. 69A, se consulta en el portal SAT con periodicidad. ¿Con qué periodicidad? Con la periodicidad en la que se publican en el Día Oficial de la Federación. Eh, los expedientes tienen que seguir también en físico. No, Lilian. Al menos esta obligación habla de que es electrónico, ¿eh? Ya hay muy pocos documentos que debieran de ser físicos. Coordinación, ahí están los. Valeria, forzosamente debemos tener impreso. No, no forzosamente. O sea, me refiero a partir de que entre en vigor la transmisión electrónica, no forzosamente. De hecho, desaparece la hoja de cálculo a partir de abril del 2026. En tanto sigan optando por manifestaciones de valor y hojas de cálculo en el formato anterior, ahí sí, quería Valeria, ahí sí. Ya que varios agentes no lo están solicitando de esta manera. Sí, te lo están solicitando de esa manera porque estás en el formato anterior, no estás transmitiendo electrónicamente. Cuando se realicen los pagos, se tiene que agregar o al expediente, sí, Linda, si los pagos los estás realizando post despacho a 30, 60, 90, 120 días o los que ustedes quieran después de la importación, uno, tienes que decirle eso al momento del despacho a la autoridad mediante una carta aclaratoria transmitida junto con la manifestación de valor, diciéndole que no vas a pagar previo al despacho, que el acuerdo de voluntades es pagar a los 30, 60, 90 días. Para eso vas a juntar un contrato, para eso vas a juntar una orden de compra con las condiciones de pago.
Y cuando tengas el pago, corroborar que ya se tiene, que esté en su expediente y proporcionarlo cuando nos lo pidan. Trazabilidad. Es que pagué después de 90 días. ¿Cómo sabes que el pago después de 90 días le corresponde a un expediente de comercio exterior? Trazabilidad. Trabajen en la trazabilidad. Eso es lo que yo no veo que estemos haciendo actualmente, porque antes no nos lo pedían con ese detalle. Trabajen en la trazabilidad, más allá de estar duplicando expedientes. Mm, Haciendo uso de la tecnología con esa trazabilidad sería maravilloso. Linda Cabrera, para la manifestación de valor se tiene crédito, lo que ya contesté, para los pagos, ¿no? Mariana, muchas gracias a ustedes. Hola, para los clientes IMEX que son importadores, pueden solicitar información de nuestros materiales. Uy, esta de la 314. Mari, ahorita voy a acabar con esta, me queda Mari. Pero eso sí, de verdad, si esto es una pesadilla, esto de la 4322, además inconstitucional, ¿eh? Aquellos que todavía se quieran amparar, tenemos los primeros días del mes de febrero para todos aquellos, por ejemplo, lo que acaba de comentar María, en mi opinión, es objeto de amparo. Es excesiva esa obligación. Este, por si quieren que platicamos de ello, IMEX que hacen virtuales. No confiamos en los de AP, caray, y sí requerimos acabar los comprobantes y sí requerimos, bueno, recábalos, Rosa. O sea, ojo, yo no les estoy viniendo a decir cómo lo hagan, les estoy dando alternativas del por qué considero una cosa o la otra. Oye, Antonio Barragán, no me interesa tu recomendación, yo quiero triplicar, no solo duplicar, quiero triplicar los expedientes, date. No, no, a ver, aquí, señores, siéntanse con toda la confianza de cumplir como ustedes gusten, son alternativas, son recomendaciones. Muchas gracias, Antonio. Un fuerte abrazo fuerte. IMEX 112, ahí voy. ¿Me podrán compartir una lista recomendando actualmente Forwarder? Sí, claro. Nos ponemos en contacto. Disculpa el expediente, ¿qué documentos lo deben de conformar? A ver, el expediente operativo ya lo dijimos, 36, 36A, 59, 59A mínimo. De ahí para arriba, lo que requiera tu operación. Y 3142 es el expediente materialidad. Uno es operativo y otro es de materialidad. Operativo, materialidad. Fer, saludos, eres muy amable, te mando un fuerte abrazo desde aquí, me quedo Fer. Lorena Flores, buen día. ¿Nos puede proporcionar el dato contacto de algún programa que verifique listados? Pues sí, hay un chorro, ¿eh? O sea, no es que tengamos uno o recomendemos uno, pero sí, claro. Se debe enviar el comprobante de pago a los proveedores y de incrementables a la gente anual si el pago se hace después del despacho. No, ese es parte de tus expedientes. Porque a la gente anual, si te ayudó a hacer la manifestación de valor, lo que le mandaste fue el contrato que dice que vas a pagar después o la orden de compra que habla de los términos de pago. Con eso es suficiente. Lo demás lo tienes que hacer tú anexándolo a tus expedientes y si se va a quedar en pagos, en el expediente de pagos, genera trazabilidad para que cuando te lo pidan no tengas duda de cuál es el pago que le corresponde a tus expedientes de comercio exterior. Mm. Ahora, exacto. Ahora las oficinas de ANAM ya están en Nuevo Laredo, sí, ya las inauguraron. Los trámites deberán realizarse en esa ciudad. Lo más seguro es que hay algunas cosas que sí. Vamos a esperar esa grandísima idea a ver cómo nos afecta. Híjole, absurdo, pero bueno, y pobre la gente que se está yendo a vivir allá. Híjole, he platicado con muchos servidores públicos que pues, son cuestiones de trabajo, cuestiones económicas por las que se tienen que mudar y bueno, en fin. Hola, en la transferencia de operaciones virtuales, ajá, ahorita lo vemos. IMEX con operaciones, bien. Estimado Antonio, ¿considera que es necesario rectificar la manifestación del valor del pedimento después de tener el comprobante? No. No, si todo coincide. O sea, si los valores son los adecuados, acuérdense que el pago tiene que ver con un elemento de materialidad. Si ese elemento de materialidad que se hizo después de 30, 60, 90 días coincide con lo declarado en el pedimento por lo que pagamos impuestos, no. Se rectifica cuando hay un dato inexacto, cuando no hay verdad en la declaración. La carta aclaratoria podrá aplicar de igual manera para las operaciones que contemplan seguros global, por supuesto. Además, la carta aclaratoria para
pólizas globales que tengan que ver con valor provisional, pero también el aviso de valor provisional. El aviso de valor provisional lo tienen que presentar ante BUSEM. También, además de la carta aclaratoria, ¿eh? Sí, claro, además de la carta aclaratoria. Un comentario de información sobre la regla, instituciones de crédito para cartas de crédito, sí, tema de cuentas aduaneras. Sale. Me despido, señores, con, oigan, por favor, si les multan una NOM de información comercial, que ahora es del 250 al 300% del valor comercial de las mercancías, por favor, contáctenos, porque ya tenemos la medicina legal para dejar sin efectos esas multas. Igual para los que les multen COBEX, que ahorita están en 53,000 y 106,000 pesos, y en general todas aquellas multas del 250 al 300%, si quieren que se queden sin efectos, por favor, contáctenos. Esta de normas de información comercial, bueno, con mayor razón, ya detectamos errores legislativos que provocarán la nulidad lisellana de todas esas multas. A ver, 4322, 112 IMEX para cuando hagas operaciones virtuales. Dice ahí, ¿no? Desafortunadamente, tienes que entregar tus expedientes y te cita la 3142. ¿No? Te dice, con base la información y documentación señalada en la 3142. O sea, de verdad está, no sé si me estoy riendo de nervios o no sé por qué, pero de verdad es una cosa que, a ver, llevamos 29 días del mes de enero y yo dudo, no falta quien me levante la mano y me diga, yo sí, está bien, qué bueno. Yo dudo que estén cumpliendo con esta obligación. Yo lo dudo. Para mí es materia de amparo. En mi opinión es completamente inconstitucional. Si quieren que platiquemos de esta situación con tal de intentar que no nos aplique la obligación, platiquemos, señores, platiquemos. Porque estar entregando 3142 a IMEX 2, de IMEX 1 a IMEX 2, de IMEX 2 a IMEX 3, de IMEX 3 a IMEX 4, pues ahí te encargo. Y además habla de los expedientes desde que la mercancía se importó temporalmente. Nos están hablando desde los INs, desde los IN, más la información que acredita el proceso productivo, más la información de la transferencia. O sea, también la documentación a que hace referencia la 4321. Ojo, no solamente es la 3142, sino también contempla 4321 y aquella documentación e información que acredita el proceso productivo. No tengo mucho que decir, más que esta cosa es inconstitucional. Es muy poco probable que se cumplan los términos que quiere la regla. Vamos a ver si en el reglamento de la unidad dicen otra cosa, o vamos a ver si esto en algún momento se desisten, porque además yo no le veo ningún sentido de los que hemos platicado, materialidad, trazabilidad. ¿Para qué le doy y aparte, fíjate, no solo yo le voy a dar un expediente súper robusto que ni sé si lo tengo, pues. Aparte no dice cuándo se lo tienes que entregar, ¿no? Y si es por operación, ¿cuándo? No, o sea, una locura. Aquí el punto es, ¿y qué va a hacer el que recibe el expediente con ese expediente? O sea, me lo das y, ok, gracias. ¿Y qué hago con él? O sea, por eso les digo, creo yo que esto no, en mi opinión, habrá quien piense otra cosa, esto no atiende a la materialidad y trazabilidad y si sí, me parece que no es la manera de regularlo. No me estoy peleando si hay una causa debidamente justificada para regularla. Si ustedes creen que sí o la autoridad cree que sí, perfecto, me estoy quejando de la inconstitucionalidad de la forma que tiene que ver con el cumplimiento, con la regulación. No son las maneras. Esto es un absurdo, es un reverendo absurdo. Esperemos a ver qué pasa con el tiempo. Mientras eso, sí, señor. Sí, claro, sí, Mario, lo acabo de decir 5 veces, sí, Mario, porque, y si no hay que intentarlo, y si nos dan palo en el juzgado de distrito que corresponda, nos vamos a la revisión. O sea, sí, claro. Pues es que imagina estar cumpliendo con esto. Es que, ojo,
por más que alguien diga, sí, es un tema de trazabilidad y de materialidad, no nos peleemos. El punto es la forma en la que el legislador regula la conducta que considera justificable regular, no es, me parece que esa es la que viola derechos humanos. Es excesiva, 22 constitucional. No tiene sentido. O sea, si no es por el fondo, es por la forma, ¿eh? Que le pegaríamos a los dos en el amparo, desde luego. Dice Berta, contamos con un proveedor que opera como manufactura por contrato, les requerimos los contratos, pero pues ahí están, las políticas, no me, todos se van a ir por ahí, mis políticas hacen que no te lo entreguen. Y qué bueno, qué bueno. Y cuando vengan las multas, las litigamos, señores, porque esto es una barbarie. Antonio, consulta en el registro de verificación de Profepa. ¿Sería por operación? Pues sí, tendría que ser por operación. Mi país de procedencia, país donde se hizo el transbordo en el trayecto del buque. No, procedencia es de donde viene la mercancía, más no por donde transitó. En fin, señores, son como siempre ustedes muy amables. Les agradezco la confianza a las casi 600 personas. Ahorita somos 508, pero en los mejores picos les agradezco como siempre su confianza. Gracias por seguirnos. Queremos seguir siendo muy responsables con la información que les estamos dando para que esto siga siendo útil, que los webinars sigan siendo útiles. Para terminar, por favor, les voy a presentar a la licenciada Mariana León, que nos acompaña esta mañana. La licenciada Mariana León va a estar muy en contacto con ustedes para todas las necesidades que ustedes vayan teniendo respecto de los amparos, respecto de los contratos, respecto de todo lo que platicamos hoy y de aquí en adelante en lo general para todo lo que ustedes vayan necesitando. Mariana les va a dejar por ahí sus datos de contacto, su correo electrónico y datos de contacto en el chat de esta sesión. Y querida Mariana, te cedo el uso de la voz para que por favor te presentes y nos digas cómo te podemos contactar y cómo nos puedas atender. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos, gracias por participar. En el chat dejo mi correo, posteriormente los vamos a estar buscando a través de los correos, les hacemos llegar la presentación y darles puntual seguimiento para todas sus dudas e información que nos están solicitando. Perfecto. ¿Cuál es tu correo electrónico, querida Mariana? Es mmunozledo@intrade. Munoz Ledo, nada más es M mayúscula Munoz Con con Z, Z Ledo intradelog. @intrade-mediolaw.com. ¿Puedes verificar si lo puse bien, querida Mariana? Ya lo mandé. M Munozledo @intrade-mediolaw.com, ¿correcto? Correcto, y dejo mi número de contacto. Y ahí está tu WhatsApp 33 25 15 80 42. Señores, lo que requieran, por favor, con toda la confianza del mundo, la licenciada Mariana nos podrá del mismo modo contactar para los siguientes webinars. Recuerden que viene, ojo, recuerden que viene el oficial de cumplimiento. Vamos a empezar el entrenamiento en marzo para efectos del oficial de cumplimiento. Señores, certifíquense ante todo esto que estamos viendo que debemos de cumplir. Los invitamos a que se certifiquen tanto por la Entidad Mexicana de Acreditación, como por Red Conocer en esta certificación para la mitigación de riesgos en materia de aduanera y comercio exterior. En mi opinión, es la certificación que en compliance aduanero hoy predomina a nivel Latinoamérica, ¿eh? Yo no veo otra. Los invitamos a que se certifiquen. Se puede llegar a homologar en todos estos países. Vamos a arrancar en marzo. Aquí está el programa. Vamos a ver compliance puro y duro a comercio internacional y aduanas. Vamos a desmenuzar la ISO 37301. Vamos a hablar de la ISO 31000, de la ISO 28000, cadena de suministro, seguridad en cadena de suministro, y de toda la familia 37000, soborno, antisoborno, que tenga que ver en las aduanas. Los invitamos a que se certifiquen. Para aquellos que quieran tener contacto con su servidor, como siempre, aquí está el código QR. Quien lo decida hacer por correo electrónico, antonio@intrade-mediolaw.com. Y otra vez, muchas gracias por su confianza y a todos que tengan un excelente día. Un abrazo, muy amables. Hasta luego.